Buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Díaz. Gracias por estar presente hoy, acompañarnos el día de hoy en el webinar organizado por la Asociación Latinoamericana de Derecho de Construcción, ALDEC, sobre la financiación de procesos arbitrales en la industria de la construcción, lo cual es un tema muy actual, dado la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Primero que todo, agradecerles nuevamente por estar aquí presentes. El webinar va a ser grabado y después va a ser subido a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan luego también volver a verlo. Y los instamos a que nos acompañen y formen parte de ALDEC, que es una asociación latinoamericana. Inicialmente voy a introducir a Salvador Fonseca, quien es socio de la firma Fonseca, Rodríguez y Pechenland, que es una boutique legal especializada en solución de controversias en la Ciudad de México. Salvador es experto en arbitraje comercial internacional y local y otros medios alternos de solución de controversias. Adicionalmente, es un reconocido litigante en asuntos civiles, comerciales y administrativos ante cortes federales y locales en México. También ha participado como árbitro en los principales centros de arbitraje en Latinoamérica, así como en la Corte Internacional de Arbitraje de ICC y en ICDR. Y es además coordinador del grupo de trabajo sobre arbitraje en ALDEC. Así que si alguno de ustedes quisiera ser parte de este grupo de arbitraje de ALDEC, puede comunicarse con Salvador y formar parte del grupo y comenzar a trabajar con nosotros. Le doy la palabra a Salvador para que inicie con el panel. Gracias. Buenos días a todos, buenas tardes a los que nos pueden acompañar desde Europa. Tenemos un excelente tema el día de hoy, muy actual y que creo será muy relevante para las empresas de construcción en los tiempos que vienen con estos problemas que tenemos por la pandemia del COVID. Muchas empresas la están pasando mal en sus flujos y puede ser que pues tengan que verse involucradas en arbitrajes y necesiten ese apoyo financiero que puede proveer algún tercero especializado en esto. Tenemos un panel de lujo. Me voy a permitir presentarlos un poquito después. Antes que eso, quiero hacer una breve introducción al tema. Estoy seguro de que, si no todos, la mayoría de los que estamos hoy en este webinar, hemos escuchado esa idea del third party funding, de financiamiento de terceros para el arbitraje o para el litigio. Sin embargo, pues es una figura que es ya muy común en otras jurisdicciones en Europa, principalmente en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos, pero que en Latinoamérica, pues si bien ya tiene un tiempo existiendo y habiendo entidades financiadoras regionales y arbitrajes financiados en la región, pues todavía falta camino por andar ahí y hay que conocer esta figura para poder sacar provecho cuando así se requiera. El financiamiento de terceros no es otra cosa que alguien que de origen no es parte en el arbitraje, le proporciona fondos a una parte en ese arbitraje a cambio de un retorno acordado que típicamente está vinculado al resultado del arbitraje. Por lo general, esta financiación pues cubre los honorarios y los gastos legales de la parte financiada que van a incurrirse en el arbitraje. Este financiador también puede aceptar pagar, y esto es una característica importante, los costos de la contraparte en caso de que así lo llegue a ordenar el tribunal arbitral en contra de la parte que está siendo financiada. Porque pues si pides apoyo para los costos del arbitraje, pides ese financiamiento, quiere decir que andas corto de recursos y no vaya a ser que la parte que está peleada contigo, pues se quede, si es que pierdes, sin dónde cobrar sus costos. Entonces, pues les digo, esta figura de financiamiento de terceros ha ido evolucionando
y pues se ha ido usando una diferente, digamos, tipos de casos, y la industria de la construcción pues no deja de ser un sector especializado, tanto como digamos, en el sector de construcción como en la parte de resolución de disputas, ¿no? Y en este mercado no solamente tenemos fondos especializados, sino que también ha entrado últimamente al mercado, pues, compañías de seguros, bancos de inversión, los famosos fondos de cobertura, los hedge funds, inclusive firmas de abogados han entrado a este mercado de financiamiento de arbitrajes y litigios. Y en la medida que el mercado se ha ido desarrollando, pues la gama y la sofisticación de los productos que se ofrecen también ha crecido. No hay, les diría así, desde mi perspectiva, una receta única para el financiamiento de todos los casos. Finalmente, cada caso es distinto y podrás tener financiamientos también que no sean la misma receta para todos tus casos, sino que busques cuál es la mejor para tu caso. Inclusive, por ejemplo, un desarrollo reciente es que no solamente se hace financiamiento de casos en lo individual, sino se han formado inclusive carteras de financiación de arbitrajes o de litigios, en donde lo que se hace es un paquete de litigios y el colateral o la garantía, pues es el resultado de esa cartera completa, no solamente de un caso. Eso puede poner condiciones inclusive mejores al financiamiento, disminuye de alguna manera el riesgo. Pero bueno, aquí tenemos a 3 expertos con nosotros. Miren, tenemos a Ana Karenina Schaffler de Silveira. Ella es una abogada brasileña, pero también con autorización para ejercer en Alemania. Ella trabaja como Special Counsel en Batista Abogados en Sao Paulo y pues se dedica a representar clientes en arbitrajes internacionales y mediaciones con enfoque en casos de construcción, en disputas de energía y disputas corporativas. Ella ha trabajado en diversas firmas internacionales, en Alemania, en París. También ha sido un Coordinating Deputy Counsel en la Secretaría de la ICC en París. Es una abogada sumamente calificada y la tenemos hoy con nosotros para hablar de financiamiento de arbitrajes. También tenemos con nosotros a Marcela Colbach. Ella también es una abogada brasileña. Miren, no es coincidencia que tengamos 2 abogadas brasileñas. Brasil es la jurisdicción en Latinoamérica que más experiencia tiene en el tema de financiamiento de arbitrajes. Ella ha trabajado como asociada en Wald Abogados, donde trabajó en temas comerciales y civiles, en temas de arbitraje de esta naturaleza. Y actualmente es un analista senior en Leste, que Leste es una firma de financiamiento para litigio. Ella tiene gran experiencia en analizar casos para proveer financiamiento a, digamos, prospectos de casos para proveerles financiamiento. Eso es lo que ella hace. Y de hecho, es autora de varios artículos en relación con este tema. Y pues ella está basada en Río de Janeiro. Finalmente tenemos a Nagris Torres. Él es pues conocido por, yo creo que la mayoría de nosotros, es uno de los pioneros en el tema de financiamientos en Latinoamérica. Ha estado de veras picando la piedra en este tema y ahora pues tiene acumulados más de 20 años de experiencia en la gestión de activos, finanzas corporativas, fusiones, adquisiciones y financiamiento de arbitrajes. Él ha asesorado a numerosas instituciones estructurando financiamientos e inversiones y colocando fondos. Su biografía pues tiene, la verdad, una cifra impresionante de haber colocado más de 20,000 millones de dólares en estas transacciones en Perú y en el extranjero. Nagris fundó Lex Finance después de haber sido socio de su propia firma y de haber trabajado como gerente legal en bancos internacionales. Y esta firma Lex Finance
pues es una de las más conocidas en Latinoamérica como fuente de financiamiento para arbitrajes. Nagris tiene una maestría de Derecho por la Universidad de Chicago, fue becario Fulbright, y tiene también un bachillerato en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Y ha sido profesor en materia de mercados de valores y aspectos legales de fianzas allá en Perú. Y bueno, pues sin más, y si me permiten mis panelistas, les hago una referencia de cómo llevaremos el webinar. Yo les iré haciendo preguntas que les ruego se sirvan responderme de manera, digamos, directa y la manera más, si quieren, con un enfoque práctico posible para que les sea útil a nuestros participantes en el webinar y que sea breve. Permitiré, obviamente, que haya interacción entre nosotros. Si alguien quiere de los panelistas complementar la respuesta que dio otro o tiene un punto diferente de vista, pues nomás me deja saber, levanta la mano aquí en la pantalla y yo les voy dando la palabra. Miren, ¿por qué no empezamos con Nagris? La pregunta más general, estimado Nagris, ¿qué recomendaciones les darías a una empresa de construcción que está considerando buscar financiamiento para un arbitraje? Gracias, Salvador. Gracias por la invitación y a todos mis estimados copanelistas. Vamos a la pregunta. Creo que responder tu pregunta hay un antes y un después. Antes del COVID, después del COVID. Clarísimo. Las cosas han cambiado. Estamos en un nuevo escenario global y las finanzas, como todo, es un escenario, es algo global, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decirles es, y tanto para desarrolladores, constructores, propietarios de inmuebles, entidades financieras e inversionistas. Ese es el universo. Y todos ellos tienen que tener presente que forman parte de un mercado. Entonces, lo primero que les daría es, tengan presente que estamos en un escenario totalmente distinto hasta hace 3 meses y estamos en un escenario en donde hay una interacción entre estos jugadores, ¿no? No solamente están los que construyen, sino los que desarrollan, los propietarios de inmuebles, los que son de entidades financieras y obviamente los inversionistas, los que compran bonos o compran partes de préstamos que han ido a las empresas que hacen a través de arbitraje. Entonces, eso es lo primero. Tengamos consciente que estamos en un mercado que es distinto. Segundo, ajustemos las expectativas. Claramente los retornos ya no van a ser los que eran pre-COVID, ¿no? Hay claramente una prima de riesgo muy alta ahora. Es mucho más difícil y más caro el capital. Segundo elemento. Tercer elemento, tomen cash, levanten cash. O sea, cash is king nuevamente, ¿no? Es muy importante que esto sea concientizado, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Entonces, busquen refinanciar, ¿no? Las condiciones obviamente no van a ser las más atractivas, pero es lo mejor tomar cash ahora que tomar el próximo año. Cuarto, obviamente, para los que tienen la capacidad de resistir por lo menos un escenario de 1 o 2 años de incertidumbre y volatilidad, adquieran activos porque va a haber muchos activos baratos, muchísimos. Entonces, hay muy buena oportunidad para compras, ¿no? Para compras pensando en reconversión, porque obviamente el sector más afectado va a ser el sector inmobiliario vinculado a oficinas, ¿no es cierto? Que claramente va a sufrir un golpe muy fuerte por todas las nuevas regulaciones de distanciamiento social, ¿no? Y de acceso por ascensores, por todo el tema de interacción que va a generar, ¿no? Entonces, claramente va a haber oportunidades de reconversión, va a haber oportunidades de nuevos servicios, todo el tema del impacto que va a haber en el tema del comercio electrónico, el uso de almacenes va a crecer muchísimo porque mucha gente ya no va a tomar tanto activo físico, va a reducir áreas de fábricas, va a reducir áreas de empresas, va a reducir áreas de zonas de guardar cosas, con lo cual muchos van a ir a la tercerización y el tema de warehouse, de almacenes va a crecer mucho, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, un primer comentario. Y el otro tema es, no solamente piensen en financiar costos de disputas. Una de las cosas justamente que mencionaba Salvador es, hay nuevos productos y una de las cosas más interesantes que nosotros venimos haciendo, por ejemplo, es financiar transacciones. Es decir, el típico tradicional third-party funding era financiar los costos para una disputa. Ok, eso ocurre, se puede hacer y probablemente lo van a dar todos los comentarios en los siguientes paneles, se van a decir. Pero ahora también se está financiando mucho transacciones en las que el funder viene y les propone una solución a las dos partes. Obviamente va a implicar una reducción, un haircut de la expectativa del reclamo,
pero va a también permitirle a la empresa que tiene problemas de liquidez, no de solvencia, de liquidez, poder financiar el pago en 5 o 10 años. ¿Cómo se hace eso? Mediante la emisión de bonos o de acciones o de cualquier tipo de instrumento financiero que nosotros podamos tomar y lo distribuimos a nuestra red de inversionistas. Entonces, el third party funding, más aún en el contexto actual, ahora brinda esa alternativa. No solamente se financian costos, sino también transacciones que implica un acuerdo de las partes en disputa, para que todo el mundo obtenga lo mejor dadas las circunstancias actuales. Creemos que es un producto muy atractivo y que es lo que es la respuesta de los funders a la situación actual. Súper interesante, Nagris. Vamos a continuar con cosas básicas. Ahora le preguntaría a Marcela. Marcela va a estar interviniendo en inglés. Marcela entiende español, pero se siente más cómoda hablando en inglés, entonces voy a hacer las preguntas en inglés y en español y Marcela las va a contestar en inglés. Well, the question is, what advantages having third-party funding financing brings, Marcela? ¿Qué ventajas puede traer contar con el financiamiento de terceros en arbitraje? You are on mute, Marcela. Yeah. Thank you very much, first of all. Can you hear me? Yep. Yeah, okay. Thank you very much, first of all, for the invitation. It's a pleasure to be with this panel. And going straight forward to the question, there are many advantages to have a third-party funding. I might say 3 main ones, but I think that we can select much more. First of all, is that when you think about arbitration, people know that at least at a first moment, in the first moment in the procedure, arbitration is more expensive than judiciaries, at least in Brazil. And I can imagine that in Latin America as well. So there are many claimants that has a good claim, but does not have the money to go to arbitration. And arbitration is a different kind of procedure. Normally it requires more experts, more qualified attorneys, more qualified people working on it. So the first advantage I might say is that under the party will have the guarantee that the party will have the funds to go through the end of the arbitration and can be able to hire the best professionals, can be able to hire the best attorneys, and really can go with the best it has for its arbitration. So I think the first thing to think is you can go with all you have to the arbitration procedure because you have a pre-established budget with the funder, and probably, certainly, I might say that's what we do in LASTI. We always want to put all the money necessary for that procedure to go as best as it can. So I think that we have this, first of all, this certainty of having the money to give your best efforts in the arbitration procedure. Second, I might say that Nargis said one thing that is really important, that we have to think that pandemic is really relevant and impact really seriously our financial situation. So one thing that companies should bear in mind, that companies should invest their money in their own core business or in not other type of investments, but to invest in litigation is not good for the company. What we do as litigation funders, that our core business is litigation. So companies can really share risks with the funder by having a funder in the arbitration procedure. And that is even better when you think that normally the funder agreements, they are in a non-recourse basis. So that means that if the party does not succeed in the case, the funder will not have its return. So it's really a way to share risks with the third party. So companies can share risks and can put its cash flow in their own core business. And one other, just to close, one other really important advantage I might say is that funders are specialists in litigation. So they really understand litigation and arbitration market. For example, in LASTI, we have a really qualified team of analysts and a really qualified team that understands Brazilian arbitration market. So we have like an associate in your case
that understand about litigation and can help to make a better conduction of the case. So many times our clients are of party funded. They ask us for some help and to define a strategy or which lawyer I should hire or which arbitrator I should appoint, because we have this expertise. So I think the main, I could name many other advantages, but I could say that these three are the main advantage of third-party funding. In connection with your last point, Marcela, you can see this financing to be kind of a validation, if you will, of the damages that are being claimed, meaning that if you opt for financing, an additional advantage will be that there is, let's say, a stamp on your claim saying this claim goes, this claim is well-funded. We have already, let's say, do some independent review of the, let's say, that the claim is well-grounded, that the claim is valid, that the claim should prevail. I don't know if, from your perspective, there will be another advantage. Let's say that having a third-party financing will mean that your claim should go well in the arbitration, that you have a real case. Yeah, we really do a really deep assessment of the case, of the merits of the case before we fund. So, but that's not the only aspect we look for. We look for many other aspects. For example, the financial situation of the counterparty, and we look some, maybe, for example, if you look at portfolio of claims, the analysis of risks of claims will be different. So I think that might cause, and that's really interesting, Salvador, because I've heard once people, when you talk about, for example, disclosure of the funding, that we might talk later. We're going to talk about that in a moment. A really important point in funding, but in third-party funder. And people say that maybe it might cause an unconscious bias in the arbitrators because we have this stamp. I might say that there are different kind of third-party funders and how they work. In Lesti, for example, we really make a really deep assessment of the case, but not only on the merits of the case. So if we decided to fund the case, it's because we really believe in the case. In the merits of the case, we have some of recovery idea that we have the return back because of the financial situation of the counterparty. But I must say that that is not general. There are the kind of third-party funders that work in a different way, maybe in a portfolio or maybe trying to make some different kind of assessment. So that I must say that that can be real, and we were already we were already requested to fund because of it, because Lesti has a good stamp in Brazil. Lesti is really a brand in Brazil, and that might impact in somehow. But I don't think that you can say that there is 100% true. That depends on how the funders work and depends on many aspects of the case itself. All right. Yeah. Thank you, Marcela. Let's move now with Ana Caterina. Ana, ¿te puede dar alguna ventaja el contar con financiamiento de terceros en procesos de mediación o negociación, no solamente en el arbitraje, sino pensando que el caso vaya a una mediación, a una negociación? ¿Hay qué ventaja te puede dar tener financiamiento? Estás en mute, Ana. Ana. Eso. Ahora. Estabas en mute. Perfecto. Ahora. ¿Escuchaste la pregunta? Gracias. Sí. No, sí, lo escuché, gracias. Gracias también por la invitación, Salvador, y por la introducción. Es un placer estar con ustedes. Entonces, sí, el hecho de tener un financiador puede dar una ventaja en una mediación, en una negociación de un acuerdo amigable también. Simplemente porque de alguna manera es un instrumento de presión en dos sentidos. Primero, como Marcela lo dijo también,
financiadores terceros muchas veces ejecutan una rigurosa due diligence del caso y la gran mayoría de los potenciales casos es de hecho rechazado. Y aparece que hay financiadores que rechazan más del 90% de los pedidos de financiamiento. Y de esta manera, los pleitos de la parte que obtiene financiamiento sobrevivió ya esas altas tasas de rechazo y fue objeto de análisis objetiva por un tercero imparcial. Eso al final quiere decir que la parte que tiene financiamiento ya tiene un buen caso. Y segundo, ese hecho de tener un financiador también significa que hay dinero para contratar buenos abogados, expertos y todo eso. Y eso al final puede forzar la otra parte en una negociación de aceptar términos menos favorables para ella. Eso se vuelve especialmente útil para conflictos en el sector de construcción, porque aquí tenemos típicamente casos con alta complejidad y con altos costos también. Y por eso un acuerdo amigable aparece especialmente deseable. Ahí te va la pregunta difícil, Ana Caterina. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles podrían ser las desventajas de contar con financiamiento para de terceros? No solamente en mediación y negociación, sino en general, en arbitraje también. En general. Entonces, hay algunas desventajas del third party funding que son usualmente mencionadas. La gran desventaja problemática es que el third party funding aumenta el potencial de conflicto de intereses y por eso también de la anulación del laudo. Porque como no hay reglas claras respecto al deber de divulgación, siempre existe este riesgo de conflicto de intereses y al final eso puede ser utilizado como base de anulaciones. También el third party funding puede aumentar la litigiosidad, por lo menos es una opinión todavía, pero en la práctica ese riesgo es contestable porque financiadores son altamente selectivos en relación a los arbitrajes que están dispuestos a financiar. Una otra desventaja sería tal vez que hay un riesgo de violación de confidencialidad del arbitraje. Dependiendo de la jurisdicción y de la cláusula arbitral y de la institución arbitral, la confidencialidad puede ser un atributo esencial del procedimiento y de esa forma el third party funding puede aumentar el riesgo de violación de la confidencialidad también. Veo que hay algunos otros, pero quería mencionar ese. Sí, se trata de dar una idea de los pros y los contras posibles. Entonces, gracias. Creo que fue una exposición bastante, digamos, ¿cómo te puedo decir? Cándida de los posibles riesgos. Un segundito, voy a callar un perrito que tengo por aquí. Esta es la maravilla de los webinars. Veo que hay varias personas que han hecho preguntas. Ya estoy por acá. Héctor Héctor Cubria de México, un saludo para Héctor, que nos puso ahí una pregunta. Las preguntas las vamos a hacer al final del evento, entonces tanto Héctor como veo que Wilson Cantor también nos está haciendo unas preguntas. Al final del webinar, Salvador va a retomar las preguntas y las iremos haciendo. Gracias. Sí, una disculpa, pero con los webinars caseros eso pasa luego. Tenemos que lidiar con ruidos de la casa. Bien, miren, les pido ahora pasemos de nuevo con Marcela. Marcela, la pregunta es, when is possible or appropriate to seek for third-party financing? And let's say connected question will be, is used for companies lacking resources or for those who want to lower their risk profile or their exposure to risk? The idea is we would like to know if we are considering, if we are a construction company and we're considering going for third-party financing, when is the best time to do it?
Okay, perfectly. I don't think that there is any rule for it. I think that third-party funding can be, the agreement can be done in any time. But the only problem that we can relate and brought it a little bit is that when we have a third-party funder, normally there is a discussion about disclosure or not, but considering that we're going to disclose the existence of third-party funding, if you have already a arbitral tribunal constituted and nominated, you might have some conflict of interest. So maybe that might impact in somehow the arbitral procedure. So I might say that the most appropriate moment is in the early beginning. And first, because of the conflict of interest that might exist. And just one thing here, for example, to give the last experience, normally when we receive a case and we have already an arbitration procedure initiated with an arbitral tribunal constituted, what we do is that we make an internal conflict of interest. And normally we do not fund the case that we might have conflict of interest. So that is one way to avoid these kinds of disrupt of the procedure. But just to continue why I think that in the early beginning is better to fund the case and also to search for third-party funding, is that because you can line up a party and funder, all their interests, establish, for example, the budget for the case. So the party in the early beginning of the case will have the idea of the amount of money that it will have to go through all the cases and not what kind of professionals, attorneys, experts, and the party will actually conduct the case. So when you have this funding agreement in the beginning of the case, I think you can settle a better strategy for the case. Party and the third-party funding together can think of the better strategy and how to put money, how to establish a good strategy to go through the end of the arbitration procedure. But just on the other hand, one thing that might be not as practical for the funder to step in the early beginning is the assessment procedure. Because when you have in the early beginning, the documents are not well prepared and maybe the claim are not well established. So one thing that I might say for a party that has a claim that is not, the arbitration is not initiated yet, is that it's really important to organize the documents. It's really important to present to the funder a really well-organized and well-established claim so that the funder can do its assessment and can fund, even though it's in the early beginning. And the other question, what types of companies can ask for funding? I think that's a really good question, especially in Brazil, because we have this idea that third-party funding is for companies that don't have money. So you have a claim, you don't have the money, and you need a third-party funding. It's like a way in the arbitration, like even people say an access to justice in arbitration when you don't have money to start an arbitration procedure. But I think that both ways can be really important, even when party does not have the money, but as we said, when party really wants to share risks. So we were talking about the financial crisis that we are living in, probably will increase because of the pandemic, and to invest money in the core business of the company is really important. So I think that in both situations, third-party funding will be really important, will be really applicable and highly recommended. So, and even I think that in Brazil, we are going to open our minds in these situations to think about third-party funding in a different way, not only for companies that don't have money. Thank you, Marcela. Nagris, paso contigo. Me gustaría preguntarte, en tu visión del mercado, ¿qué tanta experiencia hay en financiamiento de arbitrajes de construcción? ¿Hay diferencias en el financiamiento de otros tipos de arbitraje? ¿Qué tanta especialidad se ha formado? Gracias, Salvador. Sí, mira, hay diferencias por el tipo de industria que tenemos que tratar, ¿no? Y eso es bien importante reconocerlo.
Y desde la perspectiva iberoamericana, latinoamericana, creo que hay 5 temas que básicamente se reflejan en el due diligence, ¿no? El due diligence es el tema donde vas a encontrar las diferencias. ¿Por qué? Porque vemos que hay riesgos particulares que no encontramos en otras actividades o en otras industrias. O sea, para empezar simplemente, ¿no? Usualmente, para un funder, busca medir y evaluar 2 riesgos principales. El riesgo de decisión, es decir, que tengas razón, que tengas fundamentos, que los méritos de tu caso sean sólidos. Y segundo, el riesgo de ejecución o de cobro, es decir, que efectivamente puedas, una vez que obtienes un laudo o una sentencia, puedas cobrar. Esos son los 2 riesgos centrales de todo funder en cualquier tipo de caso. Sin embargo, en el tema de construcción, hay, en el momento del due diligence o al momento que tú estructuras el financiamiento, hay 5 riesgos particulares que los distinguen más porque son mayores o porque tienen un mayor nivel de profundidad. El primer tema es una actividad muy ilíquida, ¿no? Estás hablando de un mueble, de un bien físico, con el cual es muy difícil, digamos, poder transferirlo, ¿no? O poder tomar posesión del mismo por todos los temas de procesos de ejecución de garantías que existen. Entonces, hay un nivel de iliquidez muy alto que no lo tienes en otro tipo de industria o en otro tipo de activo o en otro tipo de disputa, ¿no? Y ahora, añádele eso, el tema de la iliquidez para poder conseguir dinero para continuar la obra o hacer frente al incremento de costos, que es, como tú bien sabes y todos los presentes saben, la gran característica de un tema de construcción, ¿no? Siempre hay un tema y hay muchas disputas sobre mayores costos involucrados por demoras y más aún ahora en el contexto actual, ¿no? Entonces, y liquidez, el tema de liquidez es una primera característica distinta de la industria. El segundo tema que también lo hemos vivido y lo vivimos en Latinoamérica, lamentablemente es el tema de corrupción. Y hay que decirlo, el efecto Odebrecht ha sido una ola, sobre todo Latinoamérica, y ha tenido un impacto muy grande en empresas de construcción, en proveedores, en contratos públicos, contratos privados, etcétera, ¿no? O sea, no solamente derivado del tema Lavallato, pero también derivado de muchos otros temas, porque como sabemos, la industria de construcción es compleja, está sujeta a mucho riesgo de corrupción por diferentes frentes. Entonces, un funder tiene que mirar muy bien el tema para no llevarse sorpresas que después impidan poder continuar el proyecto o poder desarrollarlo, más aún en Iberoamérica, ¿no? Ese es el segundo riesgo que creo que distingue de otras actividades. El tercer riesgo es el riesgo regulatorio municipal, ¿no? Hay muchísimo red tape, hay muchísimo problema de que te puedan, por diferentes inspecciones o regulaciones o cambios, implicar que te hacen que el proyecto termine tomando más tiempo del necesario porque tienes que obtener, renovar, cambiar, cuestionar, digamos, hacer frente a inspecciones, a paralizaciones de obra, etc. Entonces, el riesgo regulatorio en una industria de construcción es muy, muy alto también, a diferencia de otras industrias, ¿no? El cuarto riesgo que yo veo también es obviamente, y esto derivado digamos, del ambiente regulatorio contemporáneo, es el tema ambiental. Hay mucho tema de nuevas regulaciones que hay que hacer frente por el lado ambiental, que te toman obviamente y que te van a incrementar un costo, sin duda alguna, ¿no? Entonces, el tema ambiental está teniendo mucho tema, regulaciones ambientales están teniendo mucho tema, sobre todo cuando son obras públicas, por ejemplo, ¿no? En temas de obras públicas tienes que hacer frente a ciertos estándares técnicos, tienes que hacer frente a no afectar ciertas áreas naturales, tienes que hacer frente, digamos, a tener ciertos mínimos de los utensilios o los materiales de construcción o de desarrollo que utilizas, ¿no? Y por último, un riesgo que creo que compartimos mucho en Iberoamérica, en Latinoamérica y en Europa, creo que es muy similar, es el riesgo arqueológico. El riesgo arqueológico es muy importante, sobre todo cuando estamos haciendo frente a obras en áreas o zonas donde ha habido obviamente desarrollos de población o de culturas antiguas, como es muy característico en todo Latinoamérica, ¿no? Y que claramente es algo muy particular a la industria de construcción, porque haces un hueco y te puedes encontrar con una huaca, o te puedes encontrar con un resto arqueológico, o con ciertas restricciones digamos, de hasta cuánto puedes construir, qué puedes tapar, qué no puedes tapar, ¿no? Entonces, yo diría que esa es la gran diferencia. Una diferencia en cuanto al proceso de due diligence y una diferencia en estos 5 puntos que creo que hacen que el costo y el riesgo de desarrollar
proyectos en Iberoamérica sea distinto al de otros lados y particularmente en industria de construcción. Sí, creo que es muy oportuno ahora incorporar la pregunta que nos hacía Héctor Cubría, porque después quizás vamos a tratar otros temas y no encaja tan bien. Prefiero ahora abordarla y tiene que ver con el uso de asesores técnicos, consultorías técnicas especializadas en temas de construcción, que típicamente son utilizadas en los arbitrajes para preparar los reportes de expertos. Pero la pregunta es si en el contexto del financiamiento, y esta pregunta se la hago a Marcela, a Tina Gris y a Ana, a quien la quiera responder, también se está estilando su uso, ya sea a la hora de pedir el financiamiento, es decir, que el dueño de la, digamos, de la reclamación se arme de un dictamen de experto antes de ir a solicitar el financiamiento para poder decirle al financiador, mira, hay una empresa de consultoría que ya me analizó mis reclamaciones y aquí está este reporte. O como parte del due diligence que hace el propio financiador, si se estila hacer algún análisis de estos previo a tomar la decisión de financiamiento. Well, Salvador, if I may answer, I think that both situations happen with us. Sometimes parties come with an expert report that had already been done to present as an assessment to the assessment of the case. But sometimes when we think that, or we need some deeper analysis of the case, we can hire another expert or to just complement that first report, or we can really hire an expert for our assessment of the case. So we usually hire this kind of experts, especially in construction case that we have really technical issues. But normally this is part of our analysis. Normally we don't charge for any analysis. So we really make it inside lasting in our assessment of the case. Thank you, Marcela. Una pregunta, digamos, encadenada a estas. Si una parte que busca financiamiento decide invertir en los costos de preparar un dictamen en apoyo de sus reclamaciones para ir a buscar financiamiento, esos costos que invirtió ya esa parte, ¿podrán sumarse al financiamiento? Es decir, ¿podrá hacerse parte de lo que va a financiarse ese costo ya incurrido? That's perfectly possible. We can just put in an agreement like a refund for the party, and that will be in the amount that in the return of the fund in the end of the case. So that's perfectly possible. Perfecto. Ahora déjenme pasar con Ana. Ana, quiero que entremos a uno de los temas que siempre son generadores de preguntas y también de problemas en los arbitrajes. ¿Qué tipos de conflicto de interés pueden surgir a consecuencia del financiamiento de terceros en arbitraje? Hay algunos escenarios típicos que pueden ocurrir en esos arbitrajes. En el primer escenario, una parte acuerda a un financiador y un árbitro en este arbitraje actúa también como abogado en un otro procedimiento para una parte que también ha contratado un financiador. Es decir, en este segundo procedimiento, el árbitro / abogado tendrá acceso a información y contacto con el financiador, además de ser pagado por él. Y eso puede claramente levantar dudas sobre su independencia. Una variación de este escenario sería cuando un socio o un socio del mismo despacho del árbitro es financiado, en un otro caso, por el mismo fondo. Después, repetidas indicaciones de un árbitro por el mismo financiador pueden sugerir un conflicto de interés. Y finalmente, el árbitro puede tener una relación o un interés directo con el financiador en calidad de accionista o administrador, por ejemplo. Y también, porque yo trabajaba para la CCI, es posible que un miembro de la institución arbitral tiene alguna relación con un financiador.
Entonces, tener conocimiento de la participación de un financiador externo en el arbitraje es esencial para que los árbitros y instituciones también hagan el mismo conflict check que hicieron con relación a las partes, empresas relacionadas, patronos y despacho de abogados. Es como la contraparte de la pregunta que ya te hice, Ana, pero aprovecho para que, digamos, exploremos un poquito más el tema de posibles conflictos. La divulgación. ¿Qué divulgaciones se tienen que hacer? ¿Por quién? ¿Con qué detalle en el arbitraje para evitar un futuro posible riesgo, digamos, de inclusive una nulidad de la obra? Sí. Entonces, la divulgación que tiene que hacer, esta es una pregunta de las diferentes jurisdicciones y yo voy a hablar un poquito más tarde sobre eso también, pero lo que ya tenemos y que muchas De una veces... vez, si quieres, avíntatela de una vez, porque también estoy manejando un poquito el tiempo. La pregunta que tenía pensado hacerte después, prefiero que la hagamos de una vez porque encaja con lo que estamos platicando. Entonces, No, claro. si quieres la abordamos de una vez. Lo que aparece en el arbitraje internacional es simplemente que lo que es tal vez un poquito más relevante es el soft law que tenemos de, por ejemplo, hay las directrices de la IDA que disponen en el principio general 7 y en la nota explicativa que la parte tiene el deber de revelar al árbitro, a la institución y las demás partes sus relaciones con entidades que tengan un interés económico directo en la sentencia arbitral, incluyendo financiadores y aseguradores. Y lo que también podemos ya considerar como soft law es la versión final del informe de la ICCA Queen Mary Task Force on Third Party Funding, que fue publicada en 2018, que dice que hay 4 principios que deben ser seguidos por las partes. Este informe dice que partes deben, por iniciativa propia, divulgar a los árbitros y la institución arbitral la existencia de un third party funder y la identidad del financiador en la primera oportunidad disponible. Después, según el informe, árbitros y instituciones poseen autoridad para solicitar esas informaciones también a las partes y al final en el informe hay una definición elaborada del tercero financiador para fines de divulgación. Para responder a la pregunta respecto a las jurisdicciones diferentes en Brasil en ese momento, y Marcela después tal vez puede confirmar o comentar eso. En ese momento no hay una legislación sobre el financiamiento de disputas por terceros. Lo que sí hay es, por ejemplo, una directriz sobre el tema del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Brasil-Canadá, lo que es la institución más larga aquí en el mercado. Y después vale decir también que el proyecto de revisión del reglamento de la CCI también prevé la inclusión de una regla obligando a las partes de divulgar la existencia y la identidad de un third party funder. Gracias, Ana. If I may comment, Salvador? Very shortly. Very. Yeah, we don't have, but just in our experience concerning the extension of the disclosure, we just have to disclose the party, the name of the funder. I don't think that it's necessary to reveal the terms of the contract, the agreement or anything, especially the economics of the agreement. También es el caso en ese proyecto de revisión del reglamento de la CCI, por ejemplo. También dice solo la existencia y la identidad del financiador. Voy a pasar con Nagris. Hay un par de preguntas muy relevantes para el tema que nos ocupa hoy. Una es los problemas éticos, Nagris, que se pueden presentar entre el abogado de la parte financiada en un arbitraje financiado. ¿A quién le debe lealtad el abogado en ese caso? ¿Quién es su cliente? ¿La parte, digamos, formal en el arbitraje o quien está realmente financiando, quien está pagando las cuentas, pues, en el arbitraje? Sí. ¿Qué opinas de eso? No, es una muy buena pregunta porque es obviamente la realidad, ¿no? Obviamente es, oye,
la regla generalmente es quien te paga, es el que espera que tú le des un servicio y le des la atención y sigas sus indicaciones, ¿no? Aquí, en realidad, yo creo que no hay una dicotomía. Creo que lo importante es tener claro desde el punto de vista del abogado. Y aquí voy a hablar como abogado, pero también como funder, ¿no? O sea, tengo ese doble rol. Y como abogado yo te podría contestar diciéndote claramente, el cliente es el cliente del abogado, y el abogado es el que tiene una relación con el cliente, ¿no? Sin embargo, y esto es lo importante, si bien es cierto, el cliente es con quien tiene la relación el abogado, es importante tomar en cuenta que el cliente voluntariamente busca un financiamiento y llega a un acuerdo de financiamiento con el funder. En consecuencia, yo te diría, lo que tiene que hacer un abogado es mirar el acuerdo de financiamiento. El acuerdo de financiamiento es la voluntad del cliente reflejada y donde se establecen las relaciones de lo que puede y no puede hacer, y a quién no puede informar, y qué puede o qué no puede pedir el funder. Entonces, primero, obviamente la relación es cliente-abogado, pero es importante ver que el cliente voluntariamente ha aceptado entrar a un financiamiento y cerrar un contrato de financiamiento. Entonces, todos estos temas de conflictos tienen que resolverse en el contrato de financiamiento con anticipación, y el abogado debe pedir eso, debe estar las cosas claras. Lo que se busca es alinear intereses, ¿no? ¿Qué cosa tengo que revelarle al funder, con qué periodicidad informarle y qué decisiones tiene que participar el funder, ¿no? Y eso es importante porque es obvio. Y aquí es bien importante ver un ejemplo que creo que lo grafica muy bien. Cuando tú eres accionista en una sociedad y pones dinero, ¿no? Tú esperas tener derechos políticos y económicos. Y mientras más porcentaje tienes en una sociedad, esperas recibir mayores derechos. Veto, aprobaciones de ciertas cosas, ¿no? Lo mismo ocurre en un caso. Miren un caso como si fuera una sociedad virtual. El que pone dinero también está asumiendo un riesgo y tiene derecho absolutamente a tener, por ejemplo, veto o que se le pida su opinión sobre ciertas decisiones, ¿no? Es bien importante que los clientes y los abogados entiendan que el funder no solamente trae dinero, también trae capital humano. Podemos contribuir en el diseño de la estrategia. Podemos darles una visión desde un punto de vista distinto, ¿no? Porque vemos muchos más casos y podemos contribuir en el diseño. Entonces, todo eso tiene que estar reflejado en el contrato de financiamiento. El contrato de financiamiento es lo clave para anticiparse y evitar cualquier tipo de discusión. Por eso los abogados y los clientes tienen que dar todo el cuidado a negociar muy bien ese contrato de financiamiento para ver qué se puede y qué no se puede hacer, de acuerdo obviamente a la voluntad de las partes y a lo que las normas civiles o procesales puedan establecer, ¿no? Lo último que queremos es una decisión. Y por último, decisiones claves, ¿no? Nadie, o sea, obvio, ¿no? Jamás nosotros nos ponemos a corregir puntos y comas en un escrito y lo demás. Pero sí pedimos que, oye, si estamos quedando, por ejemplo, que vamos a bifurcar el caso, esperamos que eso ocurra. Si no ocurre, tiene que haber una muy buena razón para que no se haga, ¿no? Y segundo, lo mismo, por ejemplo, el gran tema central, settlement, transacciones. Desde antemano tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el valor mínimo que yo espero obtener por mi dinero. ¿Cuál es el retorno mínimo? Tú ya sabes cuál es ese retorno mínimo, por lo tanto, el mínimo de transacción tiene que estar sobre eso. Si quieres ir menos de eso, vas a tener que sacar dinero de tu bolsillo o se van a tener que reestructurar los porcentajes de cuánto se lleva cada uno. El caso es tuyo, tú eres el cliente, tú tomas la decisión, pero de antemano, en el acuerdo de financiamiento se tiene que establecer cuánto es lo mínimo que yo tengo que recibir como una transacción y de esa manera tienes libertad para negociar, ¿no? Porque el derecho procesal es tuyo, sin duda alguna. Yo lo único que tengo es derechos económicos y nada más. Eso debe quedar bien claro. Gracias, Nagris. Sobre esto mismo, tenía preparada una pregunta para Marcela. Marcela, what is like the state of the art? What is the best practices in terms of what should be the involvement of the lender in third-party arbitration financing cases? I mean, what do you do in Leste, for example, in these cases in real life? What is what you expect from the parties, the attorneys, on how to manage the case, and what will be the involvement of the lender? Perfect. I think that one thing that Nargis says is really true. Parties can arrange whatever they want. So the funding agreement is the main tool to establish that, what it will be the control. But talking about best practice,
we don't have any rule in Brazil, but for example, we have in UK and US some association of litigation funders that have a code of conduct. In both this code of conduct, it's established that the funder should not take control of the case. The funder should not impair the decisions of the parties. So it's kind of a standard behavior. And in Lesti, we normally adopt this kind of standard behavior. We establish contractual clauses to protect us. For example, if we had the assessment of the case and it was defined one strategy, or the attorneys were already defined, and in the middle of the case, party completely changed the strategy, the attorneys involved, and all the assessment we done, it's not real anymore. We have some contractual clauses that allow us to finish the contract. So what we do is to protect us in contractual manners, but the final decision of how to conduct the case and how to establish the strategy of the case is of the party. The party take all these final decisions. But one thing that is really curious, and as I said in the beginning, normally as we have this expertise in arbitration, party really wants to know what is our opinion and how we would like to handle some kind of situations, what strategy we think is the best one. So even though we don't have the control of the case, we are really helpful to establish some kind of strategies, and party really want us to help in this kind of situations. Perfect. One last question before entering into the questions of the participants. Esta pregunta se la dirijo primero quizás a Nagris, pero puede Marcela y Ana complementar. Es una pregunta muy importante. ¿Cuánto típicamente cuesta el financiamiento de un arbitraje de construcción? ¿Qué márgenes de recuperación se pueden esperar por la parte que toma el financiamiento? En la industria de la construcción los márgenes son muy estrechos. Los márgenes, por ejemplo, del contratista, que típicamente o en muchos casos es quien demanda y quien anda buscando financiamiento. Entonces, pues platíquenos cuánto cuesta, qué puede esperar una parte que va a buscar financiamiento en cuanto al costo que tendrá. Ok, gracias Salvador. Obviamente el tema de costo siempre es lo más interesante para debatir, ¿no? Y aquí creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Porque uno puede estructurar, digamos, esquemas de retribución basado en el retorno de lo que se obtiene del reclamo o el retorno del proyecto de construcción. Son dos cosas distintas, ¿no? Obviamente los márgenes pueden ser también distintos dependiendo de algo. Y un funder puede estructurar su retorno anclado en el caso o en el proyecto. No hay problema en hacerlo así. Obviamente son riesgos distintos, pero se pueden estructurar. Ahora, hablemos del retorno del caso en sí. No hablemos del retorno del proyecto, sino del caso. Usualmente en nuestra experiencia, los costos de una disputa de construcción en Latinoamérica y en Iberoamérica están en el rango entre 5 y 10% del monto de la disputa. En promedio, en algunos casos son más, en otros menos, dependiendo del tamaño del proyecto, pero en un rango está entre 5 y 10% del monto de la disputa es el costo del caso. Ahora, si ese costo, ¿cómo uno espera distribuirse lo que se gane? ¿No? Ok, ahí hay que considerar tres aspectos. Uno, obviamente, lo que mencionaba, ¿no? El riesgo de decisión, el riesgo de collection y el monto del dinero que yo invierto. Es distinto cuando yo invierto el 30 o el 40% de la disputa a cuando yo invierto el 60 o 70% del costo de la disputa, ¿no? Entonces, esos factores son los primeros que tienes que tener presente. ¿Cuál es el otro factor clave? El tiempo en que se va a recuperar el dinero. Estamos hablando de que voy a obtener un fallo y el cobro del fallo en 3 años, 2 años, 4 años, 5 años. Por política no nos gusta tomar más de 5 años a nosotros, porque es el rango de expectativa que un inversionista que te da el dinero busca. Porque si no sería ya private equity. Nosotros no hacemos private equity. Solo hacemos lo que hacemos, ¿no? Litigation fund. Entonces, no más de 5 años, con lo cual tú decir, bueno, ok, entonces, este primer factor de riesgos los tengo que multiplicar y ponderar y sensibilizar en función del tiempo esperado en el que voy a cobrar. No el laudo, porque yo puedo tener el laudo y puedo demorarme 2, 3 años en cobrarlo.
El punto central es cuándo espero yo tener ese dinero. Entonces, considero los factores de riesgo más el factor de tiempo, eso me va a dar una expectativa de cuánto debe ser el retorno. Ahora, ¿cuánto puede ser? Digamos, en este rango de 5 años y considerando estos riesgos. Te digo, el escenario ideal para mí es 1/3 para el cliente, 1/3 para el abogado y 1/3 para el funder. Ese es el escenario ideal. Obviamente, dependiendo de mayor o menor riesgo, o mayor o menor dinero, o mayor o menor tiempo, eso puede cambiar. Puede ser 50% para el cliente, 25% para el funder y 25% para el abogado. Pero hay casos en que simplemente el cliente dice, oye, ¿sabes qué? No tengo plata o no la quiero poner. Llévate tú la mayoría. Dame a mí 20%, con eso vivo suficiente. Perfecto, lo hacemos así. Todo va a depender cuánta plata el cliente está dispuesto a poner en juego, porque eso es clave. Tener piel en el juego, skin in the game, es un gran indicador. Obviamente no esperes llevarte la mayoría de la ganancia si tú no pones nada. Es clave. Tú traes como cliente, como desarrollador, como promotor, tú traes un activo y obviamente hay que ver cuánto tienes en riesgo. Es un tema de riesgo y retorno, no lo olvidemos. Eso es finanzas corporativas 101, ¿no? Si tú pones dinero, vas a tener mayor expectativa de retorno. Entonces, si alguien no quiere poner $1, ¿no? Es una mala señal porque siempre buscamos que todos pongan algo. Pero si tú vas a tener una menor riesgo, menor dinero en juego, no esperes obtener más del 20 o 30%. Porque lo que te estás trayendo para monetizar es un derecho, un reclamo, que puede o no puede que obtengas. Entonces, el ideal es 1/3 para cada uno, dependiendo del tiempo puede ser 50 para el cliente máximo y 25 para el abogado, pero si tú no piensas poner dinero, no esperes llevarte más del 20% o el 30% a lo sumo, a lo sumo. Eso hablando del caso. Si vamos al tema de estructurar algo en fase al proyecto, es mucho más complejo, pero se puede hacer. Porque ahí ya tienes que pensar en los retornos de la industria, ¿no? Si hablamos en Estados Unidos, no pienso obtener menos de un retorno de 8 o 10% en un proyecto inmobiliario. Si eso lo traslado a Iberoamérica, obviamente, si añado riesgo país y añado el riesgo, digamos, FX risk, riesgo de moneda y lo demás, probablemente no te pida menos de 20-25%, que es usualmente un poco más de private equity. Si entro a amarrar mi retorno al proyecto en sí. Por eso les digo, ¿no? Muchas veces, considerando eso, que es la realidad del mercado, hace mucho más sentido, más que financiar costos, financiar un settlement, financiar una transacción. Por eso es que me gusta mucho ese proyecto, lo estamos haciendo mucho en Lex Finance, en el que nosotros proveemos el dinero y todo el mundo tiene que reducir sus expectativas, ¿no? Aceptas un haircut de cuánto quieres reclamar, pero tienes el dinero ahora. Tener el dinero ahora tiene una ventaja única, Salvador. Entonces yo te diría eso. Esos son para mí los escenarios de calificación de retornos esperados para nosotros y para la industria. ¿Algún comentario, Marcela, Ana? Sí. Just one comment. I think that that's perfect when you talk about risk and time, how long that will take, that's perfect. But I think that unless you really try to be creative and flexible for each case. So each arrangement, it's really tailor-made for each case. But what we really like to do normally in arbitration is that arbitration procedure is conducted by the party. So we really want to be aligned with the party. So it's not good for us to have more than 50% of the case, for example. So we always try to be in the minority portion of the case. We never have more than 50% of the case. But what we normally do is that we have two tranches. For example, we have the minimum amounts that we consider that is our risk, is that a multiple of the invested amount. So we normally work with the multiple of investment amount and a percentage of the case. And we work with the biggest amount between them. So that's somehow a way to establish the minimal return that we want and we expect from that case. And also we are sharing risks with the party establishing a percentage of the case also. Thank you, Marcela. We have some questions from the audience. Tenemos preguntas de los participantes. Hay algunas muy interesantes. No sé si voy a poder cubrir todas en el tiempo
que nos queda. Pero miren, hay una, por ejemplo, esta es para el que la quiera responder, de Guillermo Vega, de Perú, y tiene que ver con el financiamiento de terceros en el contexto de concursos mercantiles o de quiebras. La pregunta de él es, ¿cómo se garantizaría el cobrar el financiamiento si la empresa a la que le prestaste el dinero, a la que estás financiando, entra en quiebra o en reestructura económica? Entiendo que es un proceso, digamos, formal de concurso mercantil. ¿Qué te pasa? ¿Te vuelves un acreedor común? ¿Tienes un security interest de alguna manera protegido por la ley? O sea, ¿cómo quedas como financiador en el caso de que la empresa, digamos, constructora a la que le estás financiando un caso, se va a quiebra? El retorno, es decir, lo que salga del pleito, va a entrar a la masa de la quiebra. Bueno, ahí es... ¿Qué hacemos ahí? Sí, bueno, ahí mira, cada país tiene regulación de reestructuración distinta, pero nosotros seguimos un principio bien claro. Solo financiamos si todos los acreedores están de acuerdo en que haya el financiamiento para que la empresa de la cual son acreedores sobreviva, y segundo, que nosotros nos den prioridad para cobrar primero. Muy simple. Solo entramos... Pero eso pasa ya cuando tienes el concurso en puerta, ya está la reestructura. Pero si le prestaste el dinero hace un año, el arbitraje está a la mitad y ahorita se está yendo en concurso. Bueno, en ese tema, una cosa muy útil son los fideicomisos. O sea, tienes tú que haberte asegurado que el flujo que tú esperabas recibir está reflejado claramente en un SPV o en un fideicomiso que no va a poder ser atacado por terceros, por cualquier razón. Entonces, la figura central, y eso es una belleza en América Latina, ¿no? Hay experiencias muy buenas en Colombia, en México, donde la figura del fideicomiso o vehículos similares te permiten aislar riesgos. Te permiten aislar riesgos de las partes involucradas y proteger. Tuvimos un caso, por ejemplo, de que justamente a un cliente le quisieron embargar incluso la participación del abogado, porque lo del fideicomiso ayuda a todos. Los fees, el success fee del abogado, el del funder y lo que pueda llegar. Entonces, lo quisieron atacar, por ejemplo, en un país, en Colombia, y no pudieron porque el fideicomiso funciona muy bien. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de protegerte de situaciones similares en figuras contractuales como el fideicomiso o similares? Esa sería mi respuesta inmediata. Muy bien. Hay un giro de esto que tiene que ver con si ustedes, por ejemplo, Leste o Lex Finance, podrían considerar el financiamiento de un litigio de una empresa que ya está en concurso, como una especie de post-bankruptcy financing. I think in this point I agree with Nargis. We'd only go in this kind of arrangement if all parties were in the agreement and able to support the agreement. Or the judge will grant, let's say, a leave. Yeah, probably grant some authorization for that. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Esta es una pregunta de Alfredo Cuadros. Le pregunta a Ana Caterina. ¿Podría dar ejemplos de violación de confidencialidad de arbitrajes al usar financiamiento de terceros? Me parece que es otra pregunta interesante. ¿Qué riesgo de violaciones a la confidencialidad podría haber si es un financiamiento detrás? Y no, platícanos, Ana. ¿Qué piensas de eso? ¿Podrías tal vez repetir esta pregunta? Porque sabes que voy a tratar de todavía hablar español, pero tal vez es también portuñol o inglés al final. I'm going to do it in English. Is there any risk of confidentiality in cases in which the third-party financing is on the back and the only, let's say, disclosure is the identity of the lender? And the fact is that a lot of information coming from the arbitration, the briefs, the annexes, any type of information may get to the hands of the lender. And the other party in the case may be concerned about confidentiality. What do you think about it? So that would be something, and I tried to express this in my answer before, that really depends on the specific relationship between the parties, on whether they have included a confidentiality clause into their contract.
because, for example, and now I speak of my experience at the ICC rules don't contain a particular confidentiality obligation between the parties. So generally, parties are free to share the content of their arbitration. But as I said, many contracts nowadays, they have very clear and very specific confidentiality agreements already before. And yes, in the event that one party was to disclose the content of the arbitration towards the financer, that would be a violation with the respective consequences. So if you don't have this type of agreement in your contract, there may be, let's say, no issues. But if you have this type of agreement and you want to go and get some third-party financing, you should get first the consent of your counterpart. That may exactly. In practice, you would need to have their consent on that. Yeah. Yeah. Can I just comment really Sure. fast? Just to disagree a little bit, we normally think that, for example, funders are like similar to experts or attorneys, and they are players in the arbitration, and they have duty of confidentiality as all the players have. So what we do normally is that we sign an NDA with the party previously, so we also have duty of confidentiality. So I don't think that we will need the consent of the counterparty to establish an agreement with the funder, but the funder should have the same duty of confidentiality that all parties and all players in the arbitration procedure. That's my point of view. I imagine at the end of the day, it really also depends on the relationship now between the two parties, on whether they have provisions in this regard. Maybe they specifically exclude that a funder gets knowledge of an arbitration. That's just thinking out loud. But really I think at the end of the day, I think at the end of the day, it's not such a relevant aspect, such a big risk. I don't know if Marcela shares my observation. Yeah, no, I think that first thing is to look up on the contract and see how parties establish the confidentiality clause. So it's case by case. Es case by case, really. Tenemos otra pregunta de Sergio Arroyo. Tiene que ver con si existe la posibilidad de que los costos del financiamiento del arbitraje se incluyan en el laudo arbitral. Es decir, que el laudo no solamente incluya los costos de los abogados, lo que típicamente incluye una condena en costos, sino que también se sumen los costos del financiamiento mismo. No, esa pregunta es muy interesante y creo que ha abierto desde hace un par de años la discusión, ¿no? Porque siempre generalmente se habla del término costos, así simplemente, ¿no? Y usualmente se considera solamente los costos legales, los costos del arbitraje, de los árbitros, etc. Sin embargo, hubo hace un par de años una decisión en Inglaterra donde se reconoció judicialmente que era razonable incluir los costos del funder como parte de esto, ¿no? Y yo pienso que también en las regulaciones del derecho civil también es razonable pedirlo por una sencilla razón. El principio básico de compensación es compensación adecuada o compensación completa, ¿no? Si tú recibes 100 como compensación en un laudo de daños y tienes que pagarle 20% al funder de eso, obviamente tu daño no ha sido 80, no ha sido 80, ha sido 100. Al final no está siendo completamente o totalmente o razonablemente compensado. Entonces, ese es un argumento por el cual sí se puede sustentar, creo yo, desde el punto de vista del derecho civil, que tienes derecho a incorporar el costo. Adicionalmente, hay un tema de política pública importante, que es desincentivar que alguien incumpla obligaciones. Si tú sabes que te va a costar, además de pagarle el 100% de la compensación, el costo del funder a la contraparte, vas a pensar 2 veces en incurrir un costo. Porque todos sabemos, el incumplir obligaciones, el hecho de hacer, digamos, incumplimientos eficientes, lo hace uno muchas veces sabiendo cuánto me va a costar incumplir o no cumplir, o retrasarme o no retrasarme. Si yo sé que no solamente voy a tener que compensarle el costo, sino también el costo oportunidad de haber obtenido ese financiamiento, voy a pensar 2 veces antes de hacerlo. Entonces, yo sí creo que en base a lo que establecen las regulaciones de derecho civil en Iberoamérica, y es particular el tema de que el lenguaje de los reglamentos de arbitraje
habla de costos y no precisa que solamente son costos legales, yo sí creo que tienes una buena chance de argumentarlo y de sustentar que también te reembolsen los costos del financiamiento. Gracias, Nagris. Una pregunta, pero para Cristian Díaz. ¿Cómo vamos con el tiempo, Cristian? ¿Estamos pasaditos de la hora? 15 minutos. Ah, perfecto. 15 minutos, sí. Tenemos otras preguntas de los asistentes. Esta es una pregunta de Fiorella Arabella Reyes y nos pregunta si el perfil de los árbitros afecta si un caso puede o no ser financiado. Es decir, cuando se solicita el financiamiento por una parte, cuando ya está iniciado el arbitraje y ya está el panel. Algo se comentó sobre la, digamos, asistencia técnica de la entidad financiadora, inclusive en el proceso de selección de abogados y de nombramiento de árbitros. Pero quisiera que nos dieran un poco más de detalle sobre el tema de cómo perciben a los árbitros, los financiadores y qué puede influir en la decisión de financiar o no. I think that we might think of two different situations. First of all, is when you have the arbitration and you have the arbitrators already chosen, and you are doing the assessment of the case to decide if you're going to fund or not. So the risk of the arbitrators and how they will deal with the case and how they normally think of some subjects related to the case that might influence in the decision of funding or not the case, because this goes in the risk of in the assessment of the case. But in the other hand, we have the moments that the arbitrators are not chosen yet, and the funders might give some support in the choosing of the arbitrators. So in the selection of the arbitrators. So I think that we go back to how the funder has or not the control. And as I said, we don't have normal control, but we can suggest. And normally parties ask for the funder to suggest names as they have experience and how some arbitrator might deal with some kind of case or other kinds of case. So at first, I think if you have already the arbitrators chosen, you think of this as a risk and if you want to fund or not. And if you don't have the arbitrator chosen yet, you can, in the limits of the contract, in the control that you might have in the case, to suggest or to work with the party to get to some relevant names for the case. Muy bien. Tenemos una pregunta de Arturo Guerrero, de ALDEC, de Costa Rica. Arturo le pregunta al doctor Torres, Nagris, si han llegado los funders a asumir el caso si ven que el abogado de la parte no lo hace correctamente o lo sobrepasa en sus capacidades. Es decir, si hay un takeover, cuando ven que el abogado que está llevando el caso sencillamente no lo está haciendo bien. Bueno, este es un tema obviamente clave, ¿no? Lo que se establece en el acuerdo de financiamiento es, yo financio bajo el supuesto que va a ser abogado este abogado que tiene estas características, ¿no? Y que a mí me da la confianza suficiente para poner mi dinero. Obviamente puede haber casos en que por múltiples razones un abogado puede dejar de patrocinar, ¿no? Puede enfermarse, puede viajar, puede ocurrirle un conflicto de interés, que de repente en su firma han tomado un caso mucho más grande que involucra a la otra parte y él tiene que dejar el caso, ¿no? Entonces, lo que hace el funder en esos casos con el cliente es, no es que el funder entra como abogado, se tiene que buscar otro abogado, ¿no? Exacto, ¿no? Que tenga los mismos estándares, digamos, o las mismas características que se requieren, ¿no? Por un tema de conocimiento de la especialidad, experiencia, ausencia de conflicto de interés, ¿no? Entonces, se busca otro abogado con esa característica, ¿no? Porque obviamente es clave, ¿no? El decision risk es un tema donde influye mucho quién es el árbitro, como vimos antes, y quién es el abogado. Tú puedes tener un mal caso, pero con un buen abogado puedes ganarlo. Y puedes tener un pésimo caso, pero con un mal abogado también lo terminas perdiendo, ¿no? Entonces, se busca reemplazar. No es que el funder tome control, no es que el funder entra como abogado, sino que se busca reemplazar a alguien
que esté en el mismo o incluso en un mejor nivel que el que tenías, ¿no? Preguntas relacionadas. Esta para ti, Nagris, para Ana, para Marcela. ¿Cuál es la práctica de las entidades financiadoras en cuanto a su presencia en los eventos del arbitraje, digamos, en las audiencias procesales, en la audiencia de fondo? ¿Tienen la costumbre de mandar a un representante a atender esas audiencias, a estar escuchando o no? En nuestro caso, cuando es permitido por el tribunal arbitral o por la regulación de cada país, en si es un caso judicial, sí nos gusta estar presente en aquellas audiencias importantes, ¿no? Audiencias de pruebas, audiencias de testigos, porque obviamente nos permite valorar el riesgo en función de lo que dice la otra parte, porque recuerda que generalmente tú tienes la versión de tu cliente y de tu abogado. Y hasta que no recibes la contestación a la demanda o hasta que no escuchas a la otra parte, muchas veces te enteras de temas que no sabías por buena fe y a veces lamentablemente por mala fe, ¿no? Entonces, tienes que estar presente en lo relevante. Cuando se puede, sí. Obviamente nuestra presencia es como observadores, como oyentes. Jamás participamos porque es clave. Nosotros no somos parte, un funder nunca es parte de un caso, pero sí puede participar como oyente cuando es audiencias públicas o cuando lo permite o cuando se pide, es tener esa facultad para ejercerla cuando se estime conveniente. Siempre que tenemos un arbitraje, pedimos tener la facultad de poder asistir cuando lo consideremos pertinente. No siempre, no para todos los actos, sino simplemente para aquello en el que vamos a tener nosotros una lectura del riesgo del caso en cada circunstancia, ¿no? A ver, a Marcela. We normally we are more in the preparation of the case, in the preparation of the hearings, but not in the hearings itself. We normally we are present in all the pre-hearings meetings and everything, but we normally don't attend hearings and similar situation. Okay. One more question. I'm gonna do this in English for the benefit of Marcela. How about financing, let's say, a portfolio of cases? How often do you see this happening? For example, that you finance or provide financing for a law firm, for the entire portfolio of a law firm. What will be the terms? What are the practice in the market for doing that type of financing? Not a case financing, but a portfolio or the entire, let's say, cases of a law firm or a section of those cases of certain law firm. We see this a lot. We have analyzed a few of portfolio of cases. I think for law firms that is really useful and really important. We've never done an investment, but we are ready for it. And I think that is really a different and more flexible kind of investment because you really have to analyze all the cases and all the risks are different for each case. So that might be good because that gives maybe a little bit of more opportunity to finance a case that if it was a single case, you would not finance, but inside the portfolio, you can finance because you have other cases that might compensate that risks. We did it with 2 cases. So the cases were not a big portfolio, but 2 cases considered in one single contract. So it's not as a big portfolio, but it's really important for law firms, for example, and for companies. And I think it will be growing, especially in Brazil, and especially with this crisis. If I may add to that, I have a similar impression, and I wanted to mention another aspect of collaboration between law firms and financiers. And for example, what Elio Batista has been doing in the past is to conduct the due diligence process for financiers. That could also be interesting in certain cases, and that's also something to be kept in mind regarding the collaboration. Perfect. Let me see if we have other questions for here. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con en los términos del contrato de financiamiento, ¿cuál es la típica cascada de pago que se establece una vez que se reciben fondos?
Ya. Bueno, como te decía, ¿no? Nuevamente es un tema de qué tanto riesgo asume cada parte, ¿no? Usualmente el primer pago, lo primero que se paga obviamente son los costos del arbitraje, es decir, a los proveedores de servicio, que son los que obviamente han hecho posible que se obtenga un éxito. Y luego de haber pagado los costos a los proveedores de servicios, ya entra la distribución entre el cliente y el funder, ¿no? Puede ser que el funder establezca, oye, yo quiero un retorno mínimo preferente, un tanto por ciento o un múltiplo, y luego es 50-50, 30-30, 40%. Entonces, no hay una regla, ¿no? Todo va a depender de cuántas partes han puesto, digamos, piel en el juego, pero usualmente la regla general en la industria es primero pagas a los proveedores de servicios y luego que has pagado a los proveedores de servicios, distribuyes lo que queda entre el funder y el abogado, entre el funder y el cliente, en el que usualmente siempre el funder va a pedir obviamente prioridad para recuperar su inversión, ¿no? Y luego de que recupera su inversión mínima, ya puede distribuirse lo demás en los porcentajes que se acuerdan. Muy bien. Hay otra pregunta que tiene que ver con la posibilidad no solamente de financiar a la parte demandante, sino también a la demandada reconvencionista. Si eso cambia de alguna manera el financiamiento, si es lo mismo, y si les han tocado casos en donde las dos partes estén financiadas. Sobre los... Sorry, Nargis, if you want. No, sí, dale. I think that's the same, but the idea is that you have to have a claim to be funded. Otherwise, you won't have the return because the return is totally attached to the claim itself. So we wouldn't be able to fund the defendant if there is not a counterclaim. But when a counterclaim exists, that's perfectly possible to be funded. I've seen some cases that both parties are funded. So that's perfectly possible. And the assessment is quite the same. You have to analyze the case, the claims, and also the counterclaims to see if you might have any compensation or how will be actually the net of those cases. Perfecto. Una última pregunta. La hace Sergio Rodríguez. ¿Qué tan frecuente sucede que los despachos de abogados formen parte de la financiación al asumir un honorario en contingencia, al no cobrar honorarios fijos o por hora o por etapa, sino que acepten una contingencia y al aceptarla se vuelvan también financiadores del caso? Y que de esa manera cobren un porcentaje, digamos, más alto de lo que podrían, o una cantidad más alta de la que podrían haber cobrado si el esquema fuera por honorario por hora o fijo. Mira, ¿Tan común es eso en los acuerdos de financiamiento? En nuestra experiencia no es lo mayoritario, ¿no? Pero es el mejor escenario para un funder, ¿no? Que tengas un abogado que quiera ir a éxito con una parte sustancial o incluso con todo, una de las mayores señales de que cree en el caso y que el caso tiene una solidez muy buena, ¿no? Uh-huh. No es, en base a lo que he visto, no es la posición mayoritaria, pero sí, lo que sí es razonable pedir es que tenga una parte de su compensación en base a un éxito, ¿no? Eso creo que es muy importante. Que solamente tenga una retribución fija no es lo mejor, ¿no? Es bueno que el abogado también participe en una parte, dependiendo del monto del caso y los costos, en el financiamiento. Gracias, Gris. Se quedó una serie de preguntas en el tintero, ya se nos agotó el tiempo. Esas preguntas, lo que ofrecemos a nuestros participantes en el webinar es que las recopilamos y se las hacemos llegar a los participantes, a los ponentes, perdón, y las respuestas después se distribuyen para el beneficio de todos en la página de ALDEC. Y pues no me queda más que agradecerles a mis tres panelistas, a los que nos acompañaron hoy. Cristian tiene unas palabras de despedida y unas invitaciones que hacer a todos, y dejo a Cristian que nos haga favor de cerrar. Bueno, muchas gracias a Salvador y a todos los expositores, sobre todo por haber sido tan cumplidos con los tiempos, porque pues la gente también tiene programada su participación, ¿verdad? Luego, invitarlos a todos a que forman parte de ALDEC. Pueden ingresar en la página web e inscribirse. ALDEC este año, pues la inscripción no tiene ningún costo, así que pueden
formar parte de alguno de los grupos de trabajo. Tenemos el grupo de trabajo de arbitraje, Split Board de mediación de buenas prácticas, uno de practicantes jóvenes, uno de mujeres, etcétera. Entonces, de peritos también. Entonces pueden ingresar y acompañarnos. Y también estar atentos a que en el mes de agosto, del 17 al 21 de agosto, vamos a tener el Congreso Latinoamericano de Derecho de Construcción, en el cual también están invitados a participar. Van a ser 2 paneles por día, o sea, 2 webinars de 1 hora cada uno por día. También va a ser gratuito, así que están totalmente invitados. Les agradezco mucho y que pasen una linda tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.